estáis? Bueno, pues hoy habréis escuchado un montón de historias y vais a escuchar muchas historias que tienen que ver con el éxito, que tienen que ver con haber empezado un proyecto, haberse esforzado mucho y haber llegado a un punto determinado. Pues yo voy a empezar mi historia de bajona, ¿vale? Soy Lula de León, tengo 50 años y yo fui fracaso escolar. Yo fui altas capacidades diagnosticada y TDA no diagnosticada. Entonces yo era la niña inquieta, la que no se centraba en nada, etcétera. O sea, pasé sin pena ni gloria por el instituto y no fui nadie extremadamente brillante en prácticamente nada, porque lo que nos atrae a los TDA es la novedad, el cambio. Entonces yo estaba un poco abocada a, digamos, emprender, seguramente. Empecé mis primeros trabajos y yo era autónoma, algo que ningún padre en ese momento quería. Yo daba clases por aquí, hacía diseños por allá, etcétera. Mi madre siempre decía, ¿por qué no te buscas un trabajo fijo? Y yo le decía, mamá, porque es un coñazo, porque me aburro muchísimo. Entonces era incapaz. Creo que mi trabajo fijo que más tiempo duré un año. Entonces yo sigo siendo esa persona rara que en las reuniones hace dibujitos, ¿vale? Es mi única forma de concentrarme, porque a la media hora todo el mundo sabe que ya he perdido el hilo de lo que sea. Fundé mi primera empresa con 25 años. ¿Vale? Mi primera empresa, una empresa de diseño. Yo hacía diseño, hacía diseño gráfico y muy pronto empecé a diseñar cosas multimedia. Eso sí que suena oldie. Pues en este caso yo lo que hacía era desarrollar CDs para gente que tenía que estudiar cosas y que la tenía que hacer a distancia. Entonces me encantaba aquello de trabajar con muchísimos medios, que era el audio, música, los contenidos, inventarnos todo, ilustraciones, animaciones. Para mí era genial. Obviamente con el tiempo también me aburrí de eso y tuve la suerte de que llegó Internet. Entonces ahí ya empecé a hacer páginas web, etcétera. Esta formación tan rara, autoformación, porque yo no fui a la universidad, os recuerdo, ha dado lugar a que muchas veces he sido una persona que no encajaba, porque me decían, oye, es que sabes muchas cosas, no sabemos dónde ubicarte. Eso, sin embargo, como emprendedora, ha sido un punto muy fuerte para mí. En el 2007 formé mi última empresa, la que más tiempo he estado, que he estado 18 años, hasta que me ocurrió algo que os pasó a todos vosotros y que seguramente lo pasasteis igual de mal o peor que yo, que fue la pandemia. En la pandemia yo tenía una empresa que me iba muy bien, que me daba dinero, donde trabajaba para Coca-Cola, para el Banco de Santander, para ELAS, para un montón de compañías, y me encontré con que me encerraron en una casa de 70 metros cuadrados. Yo me quería tirar por la ventana, no sé vosotros. O sea, ¿cuántos de vosotros y vosotras acabasteis desesperados durante la pandemia? Y levantar una mano. Unos cuantos. ¿Y cuántos de vosotros y vosotras os queríais pegar un tiro cuando teníais que estudiar online? Ahí está. ¿Qué me pasó a mí en ese momento? Que yo estaba enseñando a mi hija a estudiar online. Y además, yo en ese momento llevaba 2 años estudiando una carrera. Sí, yo empecé a estudiar una carrera con 44 años. Así lo hice y era mi momento. Entonces, en ese momento que yo tenía un montón de equipo, porque tenía 18 personas a mi cargo, y no teníamos proyecto, porque ningún cliente nos daba trabajo, todo el mundo estaba parado. Lo que hice fue quedarme quieta. ¿Y qué le pasa a un TDA cuando se queda quieta? Pues que se vuelve loca y que se le ocurren un montón de cosas. Entonces me di cuenta de que las plataformas con las que yo estaba estudiando mi carrera y la plataforma en la que mi hija estaba estudiando como vosotros era un asco. Yo decía, esto no tiene nada que ver con los proyectos que yo hago para mis grandes clientes. Clientes a los que ayudaba a ganar más dinero con sus plataformas. Pero realmente yo tampoco sentía que tuviera mucho impacto en la vida de la gente, ¿vale? Entonces se me ocurrió que podía haber una posibilidad de utilizar todo lo que yo sabía para crear una plataforma para estudiar que, oye, con la que molara estudiar, no que fuera otro como, ahora me tengo que conectar a subir un archivo a Teams, ¿no? Entonces, en ese momento me puse a buscar qué otras plataformas había. Y como han comentado algunos compañeros, lo primero es ver si hay competencia, ¿no? Analizar si hay competencia. Entonces dije, bueno, a ver qué hay. Analizamos 120 plataformas para ver qué había. Y nos dimos cuenta que había una oportunidad para hacer algo diferente, algo que tuviera mucho más conexión con vosotras y con vosotros, que os permitiera estudiar como vosotros queréis y como vosotras queréis, como necesitáis. Yo ya había vivido no poder estudiar como yo necesitaba. Entonces, cuando las plataformas son muy rígidas, os obligan a hacer las cosas de una manera.
Así que en ese momento nos dimos cuenta que realmente había una oportunidad. Hicimos un PowerPoint y buscamos inversores, a los que empezamos a preguntar si estarían interesados en invertir. Pero yo me sentía un poquito sola. Entonces, ¿qué necesitaba? Bueno, yo era la fundadora de una startup y necesitaba un cofundador o una cofundadora, es decir, tu primer socio que se va a matar por el proyecto como tú. En este caso, yo quería a una persona que era un gran técnico, era Johan Sosa. Johan Sosa no quería volver a emprender, porque había quebrado su empresa 2 veces, otra le había salido fatal, la habían timado. Y esto es muy importante y quiero que lo tengáis en vuestra cabeza. Más del 80% de las startups, de los emprendimientos que ocurren en el sector tecnológico, fracasan, ¿vale? Y diréis, entonces, ¿para qué me voy a meter a esto? Pues obviamente porque tiene muchísimas ventajas. Entonces yo hablé con Sosa, le estuve persiguiendo 6 meses, porque a insistente no me gana nadie, y finalmente me hizo la pregunta clave, que es, Lula, ¿tú por qué quieres emprender? ¿Para forrarte? Es un buen motivo. ¿O para cambiar el mundo? Y yo le dije, bueno, Johan, vamos a cambiar el mundo. Y ahí ya me dijo, estoy dentro. Y junto con Johan terminamos de preparar ese proyecto y levantamos 300.000 euros de inversión con un PowerPoint. No teníamos ni proyecto, solo contábamos la idea, ¿vale? A partir de ahí desarrollamos lo que se hace en estos casos, sin dinero, porque 300.000 euros con equipo de desarrollo es muy poco dinero, aunque os parezca mucho. Lo que se hace es un MVP, que es un mínimo producto viable, una versión pequeñita de tu proyecto para que la gente lo entienda y probarlo con los usuarios. Estuvimos 1 año programando y lo sacamos adelante. Bien, tuvimos muy buenas respuestas y otras respuestas que nos decían que había cosas que habíamos hecho pensadas pues fatal. Esto es normal, os vais a equivocar mucho, pero cuando emprendéis y os equivocáis, lo que estáis haciendo es aprender. Entonces, solo hay 2 posibilidades emprendiendo, aciertas o aprendes, ¿vale? El fracaso es combustible para vuestro emprendimiento. Entonces, seguimos trabajando, levantamos una siguiente ronda de inversión y finalmente este año pasado cerramos la gran ronda de inversión. Una ronda de inversión es cuando gente que cree en tu proyecto te da bastante pasta. En este caso, nosotros teníamos que empezar a vender y necesitábamos que un fondo, que es una empresa que se dedica solo a poner dinero en el emprendimiento, nos diera dinero. Bueno, firmamos 1,6 millones sin haber facturado 1 euro. Eso significaba que había una necesidad y que los fondos lo veían, ¿vale? A día de hoy estamos intentando vender nuestro proyecto todavía porque es un segmento muy duro. A día de hoy tenemos una plataforma que ayuda a la gente a enseñar y a aprender mejor. Y a día de hoy trabajamos una media de 60 horas a la semana todos los que estamos en el proyecto. Tengo un gran equipo con un gran compromiso. Importante si decidís un día emprender, conseguid vuestro equipo lo primero y validar vuestro compromiso lo primero. Y de TDA, el fracaso escolar, a una emprendedora que tiene un proyecto con 18 personas y que ya está en un montón de centros educativos. Esta es mi historia. Lula de León, gracias. Bueno, sé lo que es convivir con el TDA, el hiperfoco y ese momento de divagar hasta que no sabes hasta qué punto, ¿no? Y de, por supuesto, el ingenio. Me parece súper interesante hablar contigo porque creo además que compartimos ese punto. Vais a encontrarle en la zona 6, ¿vale? Lula de León, un aplauso para ella, por favor.